Bueno, básicamente voy a hacer una pequeña reseña de los gliomas. En general, los tumores sólidos más frecuentes en la población pediátrica corresponden a los tumores del sistema nervioso central, y de estos hasta un 40-70% corresponden a gliomas, esto pues incluyendo todas las variedades de ellos. Los gliomas de bajo grado corresponden aproximadamente a un 40%, y estos son tumores que se pueden ubicar en cualquier localización a nivel del sistema nervioso. La mayoría se ubican a nivel del cerebelo, pero se pueden ubicar en tallo cerebral, en la médula, en los ventrículos, etc. En general tienen una evolución que es indolente. Los pacientes en su mayoría no presentan síntomas, pero aproximadamente a los 6 meses ya empiezan a tener algunas manifestaciones que son los que los llevan a consultar. La edad de presentación es variable, pero en general se presentan en escolares y pues este grupo de tumores corresponde a un grupo heterogéneo que tiene una clasificación histológica particular, que fue dada inicialmente de acuerdo a los criterios de clasificación de la OMS, que se publicaron en el 2007, en donde básicamente se agrupan los tumores del grado 1 al grado 4, pero inicialmente pues vamos a hablar solamente de gliomas de alto y de bajo grado. Los gliomas de bajo grado corresponden a los grados 1 y 2, y los gliomas de alto grado son los 3 y 4, como todos saben. En los gliomas de grado 1, pues el más frecuente es el astrocitoma pilocítico, que tiene una mejor supervivencia, y tenemos entonces en el grado 2 el astrocitoma fibrilar. Sin embargo, para el año 2021, la OMS propone una nueva clasificación con el fin de agrupar las nuevas tecnologías pues, que se tienen hasta el momento, y ya se da una importancia especial a los aspectos moleculares y de diagnóstico. Entonces surgen una serie de subclasificaciones en donde básicamente se evalúan los pacientes como en diferentes riesgos de acuerdo a la terapia que se pueda hacer dirigida a estos pacientes. En cuanto al tratamiento, la piedra fundamental, así como en meduloblastoma, es la realización de una resección completa. Sin embargo, muchos de estos tumores, por su ubicación o por las características mismas de la lesión, no pueden ser resecados en su totalidad, y es allí donde entran otras modalidades de terapia como la quimioterapia y la radioterapia. Sin embargo, estas opciones terapéuticas pues, no son inocuas y pueden generar secuelas importantes, especialmente la radioterapia, como alteraciones neuroendocrinas, alteraciones del desarrollo, especialmente en pacientes con concomitancias como una neurofibromatosis tipo 1. ¿Cómo estamos en Colombia? Pues básicamente Colombia es un país que tiene una gran heterogeneidad en la atención de pacientes oncológicos. Tenemos centros que tienen una gran capacidad tecnológica para poder abordar los pacientes de una manera integral. Se hacen estudios genéticos como el BRAF, técnicas por FISH o PCR, inmunistoquímica pues de alta generación con varios paneles de marcadores. Hay algunos estudios publicados por la Universidad Nacional donde se toman alteraciones como el IDH1 y 2, que si bien no son muy frecuentes en pacientes pediátricos, sí se asocian con mal pronóstico en los pacientes adultos y en los pacientes pediátricos que los tienen. Existen varios centros. Hice una pequeña encuesta con algunos colegas, y la mayoría de los centros en Bogotá, empezando por el Instituto Nacional de Cancerología, cuentan con unos marcadores suficientes para poder hacer un diagnóstico pues mucho más preciso. Sin embargo, el acceso a veces a esos marcadores y a esos estudios pues no siempre se logra, especialmente en los centros digamos periféricos. Entonces básicamente están concentrados en ciudades grandes como Cali, Bogotá y Medellín. El tratamiento, pues como les mencioné inicialmente, está fundamentado en la quimioterapia. Nuestra primera línea es vincristina carboplatino o vimblastina de 52 semanas, y cuando ya logramos hacer un diagnóstico molecular, evaluamos si el paciente es o no candidato a terapia target. Entonces ahí en algunos centros que son coincidentes básicamente con estas ciudades grandes, pues tienen acceso a dabrafenib y a bemurafenib. Con el inicio de la participación de nosotros como país en la Junta de Tumores del Sistema Nervioso, de la cual hacen parte todos estos centros,
Entonces hemos logrado discutir los pacientes en las juntas que se hacen los martes e incluso remitir pruebas a Canadá y a Estados Unidos, y tenemos el apoyo de los neurooncólogos que ha sido, yo creo que uno de los mayores crecimientos en el aprendizaje y el abordaje de estos pacientes. Ellos pues también en su grupo de San Judy y pues con Diana Osorio y con todos los neurooncólogos de España, digamos, han aportado grandemente en el manejo de estos pacientes, porque nos han permitido formarnos un poco más y conocer la importancia en especial de tener un buen diagnóstico para orientar el manejo. Desafortunadamente, a pesar de que muchos centros no disponen de estudios moleculares, estamos fallando en lo básico, entonces tenemos muchas demoras en la patología, las patologías no son precisas. En algunos centros un reporte de inmunistoquímica se puede tardar hasta 2 meses, y terminamos enfrentados a pacientes que tienen demoras en su diagnóstico, demoras en su tratamiento, o se tratan de una manera inadecuada. Desafortunadamente también, cuando el paciente llega, es evaluado por el neurocirujano y no se entiende que el paciente requiere un manejo integral, y muchos de estos pacientes no nos llegan a nosotros. Entonces, esta presentación que vamos a mostrar acá en Vigicáncer puede tener como algunos sesgos en cuanto a eso, no porque no los estemos reportando nosotros como oncólogos, sino porque no nos están llegando esos datos. Bueno, esta es la diapositiva más famosa de todo el congreso, ya 7 veces, esta es la 8ª que la presentamos. Básicamente, aquí están los tumores del sistema nervioso central, y estos tumores, los tumores gliales corresponden a 269, la mediana de seguimiento pues para los tumores de sistema nervioso fue de 34 meses. En esa corte pues, que fue, como ustedes saben, del 1 de enero del 2015 al diciembre del 2021. Bueno, pues la distribución por corte se ve enriquecida por el hecho de que ingresan ciudades que aportan gran número de pacientes, como Bogotá, Montería y Medellín en los últimos años, que es lo que hemos visto en todas las conferencias. Y ahora sí vamos a hablar de la supervivencia global de estos pacientes. Entonces, aquí está distribuido de acuerdo al grado histológico. Vemos cómo los pacientes que tienen gliomas de bajo grado, grado 1 y grado 2, tienen una mejor supervivencia, y los pacientes de grado alto alcanzan apenas una supervivencia de entre el 20 y el 25%. Es llamativo que, a pesar de que los pacientes con grado bajo tienen una muy buena supervivencia, 82%, digamos que es aceptable, sí empiezan a presentar eventos de manera paulatina. Yo más adelante voy a redundar un poco sobre eso. Bueno, entonces aquí se ve pues de una manera más dramática cuál es la diferencia entre tener un glioma de grado bajo y un glioma de grado alto. Entonces la sobrevida global en gliomas de grado bajo es del 78%, y en grado alto es del 22%. En esta sobrevida libre de evento, ahí es donde vemos un cambio real, porque un impacto, digamos, bien llamativo, y es que los pacientes con gliomas de bajo grado siguen presentando eventos que pueden ser recaídas o incluso muerte después de 5 años. Y pues los pacientes que tienen gliomas de alto grado pues no alcanzan un seguimiento muy grande, porque pues tienen complicaciones mayores y muerte. Entonces, cuando ya tomamos específicamente los gliomas de bajo grado, en esta corte de Vigicáncer encontramos 169 pacientes, de los cuales 168 son los que están aportando para seguimiento y para efectos de esta presentación. La edad de presentación es heterogénea. Aquí hay pues, digamos, un grupo mayor en los adolescentes, pero en realidad pues lo llamativo acá es que hay pocos pacientes menores de 1 año, que es como lo que reporta la literatura, y en general pues la población, digamos que la distribución está, pues es muy homogénea. En cuanto a la distribución por edad, lo mismo que les mostré pues en las barras anteriores, es una distribución pues muy pareja, más o menos, no hay un dato significativo allí. Lo mismo ocurre cuando distribuimos por género, hombres y mujeres pues no hay ninguna preponderancia pues llamativa. Y en cuanto a la etnia, sí se reporta un poquito menos de lo que se reportó como en los datos globales, pero pues de pronto también es por el número de pacientes, que no es muy alto. Los pacientes que viven en la capital
son la mayoría, con un 43%, y no hay grandes diferencias entre el régimen subsidiado y contributivo. Bueno, la distribución por el grado y variables quirúrgicas, pues es lo que llama la atención. Entonces, así como dice la literatura, la mayoría de los pacientes corresponden a grado 1, con un 76%. Los pacientes fueron llevados a intervención quirúrgica en un 92% de los casos. Hubo unos que no, seguramente por las condiciones, pero pues es un número bajo. El tipo de intervención quirúrgica variaba, de acuerdo a lo reportado en los datos. Iba, por ejemplo, desde la biopsia sola, que es un número relativamente alto, un 15%, solo se les hizo biopsia. Otros fueron llevados a resección parcial, y en la gran mayoría pues, se logró hacer resección completa con un 46%. En cuanto al residuo tumoral, se toma en cuenta pues, el tamaño de 1.5 centímetros, esto más extrapolado de los tumores de los meduloblastomas, pero pues digamos que es más bien como un dato aleatorio, pero si hay un residuo pues, mayor, en esto relacionado con una resección subtotal. En cuanto al tratamiento recibido por los pacientes a los que no se les hizo cirugía, o bueno, en general aquí no está distribuido si se les hizo o no cirugía, pero pues probablemente si el paciente fue llevado a resección completa no necesitó una terapia complementaria. Entonces tenemos que la mayoría de los pacientes no recibieron radioterapia y sí recibieron un 19%, que pues es un número relativamente bajo comparado con otras cohortes. Y la mayoría de los pacientes no recibieron quimioterapia, pero pues esto es, digamos que no es una diferencia estadísticamente significativa. Bueno, ya cuando dividimos por grado de malignidad, o sea, tenemos los gliomas de bajo grado, pero los vamos a distribuir entre grado 1 y grado 2, tenemos que la mayoría, digamos, la mayor supervivencia, como es de esperarse, la logran los pacientes con gliomas de grado 1 en un 82%, versus 64% en los pacientes de grado 2. Pero, bueno, y esto está pues en consonancia como con lo que ocurre en otros países, pero la sobrevida libre de evento, vemos como muestra una curva en la cual hay caídas frecuentes, incluso por encima de los 5 años, y muertes incluso, y la sobrevida en los gliomas libre de evento, en los gliomas de grado 2, pues se alcanza como un punto en el que la mayoría de los pacientes iban a morir o presentar estos eventos, digamos más o menos la mitad a 30 meses presenta estos eventos y ya aplanan la curva, pero esto no ocurre en los pacientes con gliomas de grado 1. Entonces, ya cuando dividimos esto, los gliomas de bajo grado de grado 1 tienen una supervivencia global del 78%, y una sobrevida libre de evento de 67%, pero teniendo pues allí que siguen habiendo caídas a muchos años de seguimiento. Cuando dividimos la población entre niños y adolescentes, entendiendo niños como el paciente que tiene de 0 a 14.9 años y adolescente de 15 a 18.9, en esta muestra se encontró que había una diferencia porcentual de más o menos 20, o sea, unos 20 puntos, en la que los pacientes adolescentes parecen tener una menor supervivencia. Ellos presentan, digamos, eventos en los primeros 2 años, pero luego esa curva se aplana. Sin embargo, ese grupo de pacientes adolescentes aporta solo 20 casos, entonces no es muy confiable, no sabemos si puede estar sesgado por el número de pacientes. Ya la sobrevida libre de evento, entonces, es del 69% para los pacientes de grado 1 y 58%, pues muy similar a los pacientes de grado 2, pero como les digo, pues digamos que no es fácil de interpretar por ese número de pacientes que más bien fue pequeño. Por género, como ya les mencioné antes, no hay ninguna diferencia. Por residencia habitual, pareciera que los pacientes que viven en la capital y que vienen de otros departamentos tienen una mejor supervivencia, pero esto puede estar dado pues básicamente por el tipo de, o sea, porque sean remitidos a otros centros donde se hagan los procedimientos, y la curva de sobrevida libre de eventos sí es un poco más difícil de interpretar. Allá siguen habiendo eventos, pero se diferencia un poco más cuando vienen de zonas que no son del departamento, que no son la capital, sino que son pues del mismo departamento donde tienen su centro de atención.
En cuanto al régimen subsidiado y contributivo, digamos que pareciera que a los pacientes del subsidiado les va un poco mejor, pero pues esto no tiene como una diferencia o una significancia estadística. No es tan marcado como en otros tumores como meduloblastoma o como leucemia misma, en donde el pertenecer a un régimen subsidiado empeora el pronóstico. Aquí realmente no vemos esas diferencias. Y de acuerdo al tipo de cirugía, entonces ahí sí vemos como unos cambios interesantes que están, digamos, en consonancia con lo que vemos con meduloblastoma, pero no necesariamente por las diferencias histológicas que existen en este tumor comparados pues, con otros tumores agresivos o los gliomas de alto grado. Entonces, los pacientes a los que solamente se les hace biopsia tienen una supervivencia global del 42%, y esto es igual para la sobrevida libre de evento, o sea, cuando se van a morir se mueren al inicio y luego ya se aplana la curva. Estos pacientes solamente, digamos, algunos no alcanzan a llegar a más de 60 meses. Luego tenemos los pacientes con resección parcial, que más o menos corresponden a una supervivencia del 77%, pero que siguen presentando eventos, así como los pacientes con glioma, con resección completa, en donde la sobrevida global es del 92%, pero que incluso después de varios años de seguimiento empieza pues a caer, y como les mencionaba, entonces son pacientes que no se mueren, pero sí siguen presentando eventos de una manera importante. Bueno, entonces cuando nos comparamos pues con el vecindario y con países en este caso, por ejemplo, de altos ingresos, tenemos este estudio y estas estadísticas fueron publicadas en CIER. Se hizo un seguimiento a 30 años entre 1973 y 2008. La epidemiología y los datos demográficos pues, son similares realmente a los que encontramos aquí en Colombia. La supervivencia, digamos, fue bastante alta, incluso para esa corte, estamos hablando hace casi 20 años. Ellos pues, tenían una gran supervivencia, y encontraron que los factores pronósticos más importantes eran la edad, el periodo en que se hizo, digamos, el diagnóstico y el manejo, esto en función, digamos, de la edad. Si el paciente, por ejemplo, tenía menos de 2 años de vida al diagnóstico, si el periodo en el que fue diagnosticado y tratado fue antes de 1989, si la histología era diferente a un astrocitoma pilocítico, o si el sitio era diferente a cerebelo, estos pacientes tenían una mayor morbilidad y mortalidad. Y de este estudio también se deriva algo bien interesante, y es que la radioterapia se asocia con presentación de mortalidad tardía en edad adulta, porque en este estudio se pudo, digamos, al tener un tiempo tan largo de seguimiento, pues se pudieron evaluar todas las secuelas neurocognitivas y mortalidad por otras causas, por ejemplo, relacionadas con la radioterapia, como por ejemplo trombosis, aparte pues de las alteraciones en el desarrollo de estos pacientes. Este otro estudio, también publicado por CIER, abarca una corte, digamos, más reciente, de 2004 a 2019, y aquí se incluyeron pacientes también adultos, 3.337 pacientes, en donde se evidencia que los pacientes que tienen alteraciones moleculares van a tener un peor pronóstico, especialmente, digamos, estos dos, el IDH, pero pues todos obviamente son importantes de estudiar. Entonces, simplemente como para mencionar que aunque la supervivencia es buena, las alteraciones moleculares tienen un impacto bastante profundo en el pronóstico de estos pacientes. Este estudio ya nos compara como con países de ingresos similares al nuestro. Se hizo una búsqueda en las bases de datos y se obtuvieron, en todas estas que aparecen allí, y se obtuvieron 19 estudios que pasaron como el filtro, y de esos había 957 pacientes cuya sobrevida global variaba entre 69 a 93.5 aproximadamente. En estos estudios se incluyeron países como India, Pakistán, Turquía, Rusia, bueno, muchos estudios, pero de Brasil hubo 2 estudios, que incluso fue el que alcanzó uno de ellos la mayor supervivencia, hace 93, y México, cuya sobrevida estaba alrededor de 83.5. En la mayoría de estos estudios solamente se habla de sobrevida global, ¿sí? Y es muy parecida pues a la que tenemos, pero muy pocos hablan de sobrevida libre de evento, muchos ni siquiera está descrito el dato.
Entonces, pues que sería interesante ver a ellos cómo les va comparados con estos hallazgos que encontramos en Vigicáncer. Bueno, entonces, ya para finalizar, pues, y dar paso a la discusión, es importante como tener en cuenta algunas conclusiones que nos deja el hecho de haber hecho pues esta revisión, y es que en general pues sentimos que hay un subregistro de pacientes con gliomas de bajo grado por las situaciones que mencioné anteriormente, por el hecho de que los pacientes no llegan a la consulta oncológica, y pues tal vez para los neurocirujanos es tener un muy buen éxito, haber podido sacar todo el tumor, pero se quedan allí. Definitivamente se requiere optimizar el diagnóstico de los pacientes, tanto desde la parte histológica como desde la parte clínica e imagenológica, que sea a tiempo y sobre todo como una adecuada calidad, porque a veces nos llegan reportes que dicen neoplasia maligna y pues eso ya lo sabíamos. Entonces lo que necesitamos es hacer diagnósticos realmente precisos. Es importante mejorar el acceso a los marcadores moleculares para clasificación, y tal vez sería útil poder tener centros de referencia en donde se contraten estos servicios para que los pacientes puedan tener un diagnóstico integral. Y pues si bien es cierto que el acceso a terapias dirigidas disminuye grandemente la morbilidad de estos pacientes, o se ahorra, por ejemplo, una radioterapia con todas las secuelas que esto implica, si no empezamos por lo básico, probablemente pues tener estudios moleculares muy especializados pues no va a impactar realmente en el diagnóstico y en el pronóstico de estos pacientes. Y todo esto que les acabo de decir se engloba en que hay que hacer un manejo multidisciplinar integral, en donde participen el patólogo, el radiólogo, para que se puedan hacer diagnósticos precisos, donde el neurocirujano esté involucrado y sepa que estos pacientes tienen grandes morbilidades a muchos años y que requieren un manejo integral. Adicionalmente, el manejo de radioterapia es fundamental, o sea, sí, como mencionó el doctor Núñez, si uno lo manda a radioterapia, pues él lo irradia, pero muchas veces los pacientes no van a necesitar radioterapia, van a necesitar probablemente una terapia dirigida que no le estamos, digamos, brindando a ese paciente. Y básicamente es importante integrar a estos pacientes para que puedan tener manejo de esas complicaciones agudas y a largo plazo, que como vimos en nuestra corte es bien importante. Listo, muchas gracias. Quisiera que entonces los facilitadores, por favor, Tatiana Conde, de Cúcuta, oncóloga pediatra, y la doctora Alejandra, de la Fundación Santa Fe, si quiere allá o acá, como quiera. Antes de pasarle el micrófono a Tatiana y a la doctora Alejandra, sí quería resaltar un poquito esa curva azul de los linfomas, de los gliomas de bajo grado, que va cayendo, la supervivencia libre de evento, y 5 años después todavía tiene una caída. Y es algo parecido a lo que pasa con linfoma Hodgkin, y también es un detalle técnico, yo no me voy a meter en la patología. Estas patologías que caen como tan despacio, la supervivencia global no nos sirve mucho, tenemos que saber supervivencia libre de evento, y hay que tener seguimientos muy largos. Entonces, si empezamos a reportar a 5 años, a 3 años, de pronto vamos a tener muy buenas supervivencias, pero quién sabe 10 años como esté, seguramente esa curva va a alcanzar a los grado 2, grado malignidad 1 versus 2, esas curvas se van a ir cerrando. Entonces es muy importante hacer seguimiento a largo plazo de estos pacientes. Y la otra cosa importante, esa curva que cae, es toda la morbilidad que representa todo ese mundo de recaídas en el tiempo. Imagínense, son pacientes que hay que reoperarlos, y seguramente después le hacen radio, después otra cosa, para mantenerlos vivos. Entonces, ese sí, muchos se curan, el 80 y pico % se curan, casi 90% se curan, o están vivos, pero a expensas de qué calidad de vida. Entonces, son las dos preguntas grandes. Entonces, Tatiana, tus comentarios. Bueno, por todo lo que vimos o lo que nos mostró la doctora, me parece muy importante es el manejo inicial que se le da al paciente. Hay que tener en cuenta pues, que no todos los centros contamos pues, con neurocirujanos pediatras. Yo creo que aquí en Colombia la mayoría vamos de la mano del neurocirujano de adultos. A veces a los pacientes pediátricos se les está dando manejo con la parte de adultos, y ellos es como por separado, y no nos tienen como mucho en cuenta a nosotros. Entonces ellos operan el paciente, si el paciente quedó bien o está en buenas condiciones, dan de alta y el manejo lo continúan ellos. En algunos centros pues es así.
Entonces, si ellos ven la patología y no les parece que sea algo maligno, muchas veces ese paciente no llega directamente al oncólogo o pediatra, o por lo menos de que el paciente vaya al pediatra y el pediatra sea quien vea la patología y lo envía al oncólogo pediatra. Entonces ya ahí nos estamos dando cuenta que se está perdiendo también cierto tiempo, que es muy importante para hacer un buen diagnóstico y para hacer un buen manejo. Lo otro que estamos viendo también, que creo que es como muchas dificultades, por lo menos en el centro donde yo me encuentro, es la parte de la patología. También nos estamos demorando mucho tiempo para recibir los resultados tanto de la patología como la inmunistoquímica, que por lo general pues mi centro no lo hacemos ahí directamente en la ciudad, sino que lo mandamos a Bogotá. Entonces ahí también nos demoramos mucho tiempo para el manejo de estos pacientes. Entonces yo creo que pues si estamos hablando de hacer mejoras a 5 años, tendríamos que tener en cuenta pues los centros como el mío, que tenemos ese tipo de desventajas, como para mejorarlas a futuro y mejorar pues la sobrevida de estos pacientes. Bueno, para complementar lo que dice Tatiana, es verdad, eso puede ser una limitación en algunos centros, la ausencia de juntas multidisciplinarias para el abordaje de los pacientes con esta clase de patologías. Sin embargo, es algo fundamental en lo que hay que trabajar y que de verdad es algo susceptible de una mejora fácil, sin ningún gran costo para llevar a cabo esa intervención de conformación de grupos. Adicionalmente, considero importante agrupar esta clase de patologías de acuerdo a la localización, no solamente por la biología molecular, sino como bien le mostró la doctora, separando los gliomas de localización supratentorial de los infratentoriales, ya que eso puede llegar a tener alguna implicación pronóstica, y tratar de mejorar el acceso a la biología molecular, marcadores que de verdad tenemos disponibles y que podría llegar a hacerse, como por ejemplo la mutación BRAF B600E y la fusión en tándem KIA 1549, que en general esa no la tenemos, y el acceso a la metilación del promotor del MGMT, que también sabemos que tiene una implicación pronóstica pues, en los gliomas de alto grado, no en los de esta sesión tratados de gliomas de bajo grado. La doctora tenía una pregunta. Oscar, ¿usted sabe, sí, de esos pacientes con gliomas de bajo grado supratentoriales, cuántos eran del nervio óptico? Porque nosotros tenemos un porcentaje en nuestro servicio que más o menos el 30 al 40% de esos de bajo grado son del nervio óptico, y esos no son susceptibles de que se les haga biopsia y obviamente ni resección quirúrgica por la ubicación. Ahí nos apoyamos muchísimo del radiólogo para hacer un diagnóstico aproximado de que sea un glioma del nervio óptico, y cuando miraba las curvas, obviamente el tratamiento de esos niños no es con finalidad curativa, es tratar de que ese glioma no haga más daño sobre el nervio óptico, y la quimioterapia es tratar de estabilizar el tumor y que no siga aumentando de tamaño. Tenemos pacientes que recuerde 10 años, 12 años con el glioma del nervio óptico estable, uno les da la quimioterapia, de pronto en las imágenes, de pronto eso que uno ve que como evento es que otra vez aumentó de tamaño, vuelve y uno le da otro esquema de tratamiento, pero el tratamiento no es con finalidad curativa, esos niños no se van a morir del glioma de bajo grado, pero se pueden quedar ciegos. También tenemos un porcentaje entre esos gliomas que son los pacientes con neurofibromatosis, que se vuelven mucho más sensibles a las terapias adicionales, entonces hay que estudiar y mirar si desde el comienzo pues si es una neurofibromatosis para tener mucho más cuidado. No tengo el dato exacto, sí lo tenemos, pero no pasa el 10%, pero sí lo tenemos el dato. Sí, y el neurofibromatosis es un dato que estamos recogiendo solamente en los últimos, desde el 2019 para acá en el nuevo, cuando se incluyeron unas nuevas variables a Vigicáncer, pero no acaté de traer ese dato exacto. ¿No? Sí está. No sé si hay más preguntas, más comentarios. Carlos. Sí, solo un comentario adicional, que es importante que empecemos a clasificar los pacientes no solo en supra e infratentorial, sino
en todas las localizaciones que pueden tener estos gliomas, ¿cierto? Porque se puede llamar igual, o sea, astrocitoma pilocítico, pero biológicamente, porque pues las células no hacen lo mismo en las diferentes localizaciones, el tumor también es diferente biológicamente. No es lo mismo un astrocitoma pilocítico en el tallo, que en la línea media, que hemisférico, que en el cerebelo. Entonces, el pronóstico es diferente. La edad, obviamente, también tiene una implicación súper importante. Y todo eso se correlaciona con lo molecular y nos puede guiar también para el tipo de tratamiento. Cuando insistir de pronto en que es importante la resección completa, pero ojalá conozcamos los pacientes siempre antes que el neurocirujano para decirles, nosotros decirles, no necesito que lo opere completo. De hecho, a veces no necesitamos ni siquiera la biopsia, sino puede ser una enfermedad que se puede cronificar, ¿no? Pues de muchas formas, incluso con tratamiento o solo con seguimiento. Y entonces esa caracterización por localización es súper importante a futuro. Sí, sí, es muy importante y de hecho la tenemos. Lo que pasa es que aquí como el objetivo era como la iniciativa global y ellos hablaban de gliomas supratentoriales, entonces la idea era como seguir ese eje temático, pero sí la tenemos y es muy cierto lo que tú dices, no todos necesitan resecciones amplias que dejan al paciente mal neurológicamente cuando era un tumor que seguramente con una resección parcial y cronificarlo, como dice la doctora Gloria, en el tiempo es suficiente y les va a ir muy bien, ¿no? No sé el doctor Núñez si tenía algún comentario. El comentario yo creo generalizado es la dificultad de comunicación con los neurocirujanos. Yo creo que eso todo lo tenemos, no es un secreto que es difícil. Nosotros los neurocirujanos que tenemos son neurocirujanos del adulto. Y los cirujanos pediatras no están tan formados en tumores. El neurocirujano pediatra realmente se dedica a derivaciones ventriculares, manejos de hidrocefalia congénita, craniosinostosis y muchas veces no es tumores. Entonces, a veces también la comunicación con el neurocirujano pediatra tampoco es tan fácil. Creo que es parte del desarrollo de la especialidad de neurocirugía en Colombia y eso va a ser muy difícil y por eso creo que tumores cerebrales para nosotros es un reto grandísimo. Yo me gustaría ver la experiencia, la perspectiva como de Estados Unidos, como ustedes tienen un centro súper especializado, pero más o menos, ¿cómo nos ves, César? No, yo estoy de acuerdo con lo que tú comentas, Oscar, y creo que los datos son muy claros, resecciones parciales o simplemente la biopsia bajan las curvas independiente de lo que se pueda hacer. Con los neurocirujanos hay que manejarlos de una forma interesante, porque hay neurocirujanos que son muy agresivos y hay neurocirujanos que son extremadamente agresivos y hay neurocirujanos que no son agresivos. Para enfrentarse a este tipo de tumores, especialmente los meduloblastomas, se requiere que haya un poquito de agresividad en el cirujano. ¿Para qué? Para que trate de sacar la mayor parte del tumor, que en un momento determinado eso va a ayudar a que después venga la radioterapia y venga la quimioterapia. Entonces yo creo que eso es algo crucial. Viene la parte histológica, entiendo las dificultades, pero creo que es algo que en los próximos 4 o 5 años debe intentarse y mejorarse, porque ya hay ciertos tipos, los que son los que son WIN, los que son, hay otro tipo de alteraciones, especialmente en meduloblastomas, en los cuales ya se comienza a ver un tratamiento un poquito distinto. Entonces, hago la analogía con lo que se hace o con lo que se hizo en la leucemia amiloide crónica. Tratamiento convencional, 10%, 20% sobrevida. Una vez que llegó el imatinib, inmediatamente las curvas de sobrevida subieron. Se tiene el BRAF que se puede utilizar ahorita, ya hay targets que son más accesibles y se pueden utilizar. Y ya ahorita hay estudios que nuestro grupo está haciendo de pronto un poquito más complejos, en los cuales en los pacientes en recaída, y ahí viene la cuestión del neurocirujano, el neurocirujano pediatra, son muy agresivos, se coloca un dispositivo tipo Omaya, o el equivalente al Omaya que se coloca en las leucemias. En este caso, el dispositivo se coloca en el cuarto ventrículo y ya hay formas de dar quimioterapia 1, distintas quimioterapias y eventualmente
lo que se está haciendo es hacer infusión de células NK cells para tratar de modificar. Ya creo que eso es algo ya para el futuro, pero definitivamente el paso siguiente aquí es poder obtener grupos de individuos que son más dedicados y comprometidos con la oncología pediátrica en distintos niveles, en el nivel de histología, en el nivel de cirugía, en el nivel de patología, que es crucial, en el nivel de tener un poquito los químicos farmacéuticas que estén un poquito más involucrados en este tipo de cosas, porque pueden ayudar con varias notas para el manejo de los pacientes. Entonces yo creo que son datos que toma tiempo y al final de cuentas va a ser basado en individuos, pero yo creo que el comentario que hice antes, y de pronto, no quiero molestar, pero vale la pena que a nivel de los grupos grandes y a nivel de las sociedades digan, bueno, necesitamos en la parte de neurocirugía, necesitamos que haya este grupo especializado. No es lo mismo el cirujano de adultos que nos dice, bueno, lo saqué completo y resulta que uno mira y es 50% lo que quedó ahí. ¿Lo sacó completo qué? Entonces, sino que el cirujano, el neurocirujano pediatra que realmente esté comprometido, viene la patología crucial, porque eso va a determinar muchas cosas para el avance. Muchas gracias, César. Creo que hay 1 o 2 minutos si hay alguna otra pregunta. Yo quería también dejar en el ambiente es qué tanta tecnología nos hace falta, ¿no? Porque sabemos que en Estados Unidos tienen pues el quirófano unido con la resonancia y bueno, aquí ya tenemos algo de navegación en neurocirugía. Yo no conozco en detalle el tema porque no es mi campo, pero no sé los que trabajan más con tumores cerebrales, ¿qué opinan? ¿Qué tanto nos hace falta en neurocirugía, en tecnología? Ya sabemos de la experticia, eso yo creo que nos falta entrenamiento, pero además de eso, ¿qué tanta tecnología tenemos? Porque, por ejemplo, Fundación, que está tan adelantada, ¿qué tanta tecnología hace falta para estar a nivel de un MD Anderson o algo así? O sea, ¿qué tanta es la brecha? ¿Qué piensan ustedes? O Fundación Santa Fe de Bogotá, y ¿qué tanto nos hace falta en tecnología de neurocirugía? ¿Qué piensas tú en neurocirugía? Yo sé que es una pregunta un poquito difícil porque se nos sale un poco del campo, pero creo que es muy relevante para nosotros podernos comparar, ¿no? Porque Bueno, pues en la Fundación Santa Fe de Bogotá contamos con un equipo de neurocirugía que incluye un neurocirujano pediatra que sí ha tenido formación en oncología también, que es el doctor Kemmel. Es un grupo muy variado y muy bueno, y adicionalmente siento que trabajamos en equipo cuando los pacientes llegan con la presunción diagnóstica de un tumor de sistema nervioso central. Se hacen juntas una vez a la semana en la que se presentan todos los pacientes que se tienen y se toma una decisión entre todos. Adicionalmente está presente el equipo de radioterapia, está presente el equipo de radiología y también está presente el grupo de patología. El grupo de patología de entrada por las imágenes sugiere qué tipo de muestras deben enviarle y están en constante contacto conmigo para... Debido a nuestro sistema de salud, pues ellos no piden directamente en el sistema los marcadores, pero entonces me van llamando, me van diciendo, bueno, creo que es esto, cárgale esto en el sistema para poderle dar la continuidad al trámite. Entonces, en verdad no siento que haga tanta falta como en el resto de los centros. O sea, hay neurocirujanos que finalmente pueden tener una curva de aprendizaje y hacer bien su labor como neurocirujanos en el rol de la oncología pediátrica, pero sí siento que falta es fortalecer los equipos de trabajo. O sea, eso a mí me parece sumamente valioso, que desde el inicio todos sepamos que tenemos un paciente con un tumor de sistema nervioso central y que participe esto desde el radiólogo, que es el primero en verlo, hasta el patólogo, que es el que finalmente me va a dar una confirmación histopatológica. El doctor Amaranto. sí, señor. ¿Una buena qué? Una buena red. Una buena red, porque el gran problema que tenemos es los pacientes que ven en otros sitios y llegan operados 2 meses después, en recidiva. Entonces, yo alguna vez propuse, cuando se estaba trabajando meduloblastoma, que zonificáramos el país.
zona occidente, zona oriente, zona sur y zona norte, y que tratáramos de crear una red para tumores cerebrales, pero como todas las ideas se diluyen, quedó así. Pero yo propuse zonificar el país para que no pase lo que nos pase. Mire, podemos hacerle la biología molecular, pero ¿qué hacemos con un medulloblastoma que lo operan hoy y llega un mes después, cuando debió comenzar la radioterapia a los 15 días? ¿Qué hacemos con eso? Nada. Puedo tener toda la biología molecular, puedo tener la clasificación, pero si no hay una buena red en la cual el paciente se opere hoy y a las 72 horas tenga su resonancia y a la semana ya lo esté viendo el radioterapeuta, podemos tener toda la biología molecular que se va a morir igual. ¿Sí ves? Me parece que habría que trabajar en los siguientes años a crear redes en tumores como este, tumores cerebrales. De hecho, el doctor Amaranto creo que metió el dedo en la llaga, porque creo que acaba de tocar uno de los temas más importantes en tumores complejos, especialmente cerebrales, retinoblastoma. Y nosotros, por estar en vigilancia, nosotros vemos mucha cosa y también nos llegan muchas quejas. Y, por ejemplo, desafortunadamente no está la doctora Diana Valencia, ¿no? Porque ella nos llama, no, es que me están llegando los pacientes de Sincelejo operados de neuroblastomas a morirse a nuestra institución. ¿Por qué no lo incluyen en vigilancia? No podemos por el registro, por el sistema, el protocolo que tenemos, pero eso es lo que pasa. Los operan en otro lado, llegan a morirse al centro de oncología pediátrica, recaídos, herniándose, mal operados, bueno, todo lo que ustedes quieran. Entonces, creo que has metido el dedo en la llaga y creo que ese es un punto de mejora demasiado importante que hay que pensar cómo estructurarlo, y navegación es creo que una de las cosas que va a ayudar, si logramos que navegación se expanda, va a ayudar mucho en esas redes. No va a ser solamente navegación, seguramente, pero creo que navegación hablo de los programas de navegación de enfermería, del paciente. Muy tardíos. Claro. Es que yo creo que hay un tema que es muy importante, es que nosotros tenemos una perspectiva del fraccionamiento de la atención. Es una cosa que se nos ha metido en la cabeza, pero vemos un pedazo del fraccionamiento. Entonces, vemos ese fraccionamiento de se opera en un lugar, llega al otro, pero a veces en nosotros están las herramientas para combatir ese fraccionamiento. De hecho, ese mismo neurocirujano que opera en otro lado, que pudiera operar de una manera regular, estando en un hospital donde haya un equipo de oncología, a veces tiene que verse obligado a operar mejor. Entonces, por ejemplo, eso sucedió en Cali. La presión de la revisión de los casos clínicos de las mortalidades durante 4 años logró que el Consejo Departamental del Valle cerrara los programas de neurocirugía oncológica pediátrica donde no hubiera oncólogos pediatras. Las personas que finalmente operaban en esos otros sitios eran muchas veces muchos de los que operaban en los hospitales donde hay oncólogos pediatras, y probablemente no pudimos cambiar mucho de la persona en sí, y no vamos a poder cambiar sus habilidades quirúrgicas y algunas cosas diferentes, pero este control social de estar dentro de un grupo y un equipo multidisciplinario sí modificó por lo menos la posibilidad de tener un abordaje inicial y emprender un camino diferente, que es sentir o tratar de poner al neurocirujano en la perspectiva de que no es él solo, sino que hace parte de un equipo que está es interoperable. Ahora, yo creo que la concepción de nuestro sistema de salud en la parte asistencial fracciona. O sea, a mí me parece muy complejo que un patólogo, como lo mencionaban ustedes, no pueda pedir los marcadores para hacer bien su trabajo. Es como que nosotros, por ser oncólogos, no pudiéramos pedir un parcial de orina o un hemocultivo porque eso le toque al infectólogo, o que un radiólogo no pueda decir, oiga, es mejor tomar un TAC que una ecografía, y él tenga que volver a dar la vuelta para todo. Entonces yo creo que ahí hay un tema también de fraccionamiento en la atención.
Pero miren que hay una cosa bien interesante. Cuando se hizo un análisis en estas 2 semanas de los consejos departamentales y municipales de cáncer, que es de donde nosotros como oncólogos tenemos espacios y podemos pedir que esos sitios entren en regulación, solo el 32% de los consejos tienen asistencia de los médicos. ¿Sí? Entonces es bien particular porque tenemos un escenario creado donde nosotros somos los llamados a dar el respaldo técnico, porque ahí está el secretario de Salud, el secretario de Educación, Bienestar Familiar, un representante de las EPS, otro de las IPS, otro de las fundaciones y la mamá de un paciente o el papá de un paciente. Ninguno de ellos se va a parar a decir, oiga, es que yo creo que lo mejor es que los niños se operen en un sitio donde solo hayan oncólogos. Entonces yo creo que también el trabajo que tenemos como oncólogos en la parte asistencial es muy grande, pero va a ser parte, yo creo que del currículum y va a ser necesario dentro de las rotaciones que nosotros entremos a ocupar esos espacios, porque si no lo hacemos, simplemente las decisiones las toman personas que no conocen la realidad, ¿sí? Entonces, una cosa muy valiosa es ver todo el equipo multidisciplinario aquí y que esté gente de la Secretaría, pero a nosotros nos toca ir a esos espacios. Y ese es un tema en el que ninguno de nosotros pues rotó por abogacía del paciente y por redes y networking, pero nos toca y es un espacio porque probablemente somos unos de los actores del sistema llamados a romper con ese fraccionamiento en latencia. Hay una cosa muy importante que nosotros pudimos hacer en la Fundación Cardioinfantil un trabajo con los neurocirujanos. Tenemos un neurocirujano muy sensible al tema de los tumores cerebrales. Tenemos 3 unidades de cuidado intensivo muy grandes que hacen que la facilidad de tener la cama disponible para el posoperatorio remitan muchos tumores al centro. Todo paciente que llega con tumor cerebral debe ser valorado por el grupo de oncología pediátrica y eso hace que los veamos aún sin que sean operados aún, porque eso es muy importante. Adicional a las incursiones en la zona cafetera, hemos notado una dificultad, que es la dificultad de que muchas veces para la remisión del paciente necesita tener la patología que diga que tiene un tumor. Y eso sí es una vaina, porque esto puede demorarse y solo con las imágenes hubiera podido determinarse qué es. Entonces no llega hasta que no tiene. Entonces el trabajo que estamos tratando de hacer es que una vez ese paciente, como también requiere de unidad de cuidado intensivo y en este nuevo trabajo, pues es el tema de que tiene que llegar a las unidades que nosotras ya conocemos, es que una vez llegue a la unidad de cuidado intensivo y tiene un tumor cerebral, nosotras entramos a valorar. Nosotras es mucha gente, Ingridcita que está trabajando conmigo, yo la apoyo cuando es necesario, pero por eso estamos interiorizados en que eso no suceda, porque no puede ser que llegue cuando ya salió la patología y pasa todo lo que ustedes ya refirieron. Entonces son 2 cosas en las que sí podemos trabajar. Y es terrible que un paciente llegue remitido de la loma del mono con el tumor recidivado, pero bueno, viene de la loma del mono, pero es terrible si fue operado en una de nuestras instituciones. Entonces en eso lo que dice Andrés es contundente. Si estamos ahí, tenemos que participar en la posibilidad de que esa situación sea controlada. Nada más. Gracias. Para complementar, yo quería decir, los neurocirujanos tienen una visión como los equipos quirúrgicos en general, que el paciente se opera, se soluciona y no lo vuelvo a ver. Y eso es algo en lo que nosotros tenemos que trabajar. En mi institución fue muy complicado decirles, usted puede operarlo, quedar divino, pero me lo tiene que enviar. Yo soy la que tengo que juzgar si su trabajo fue completo y quien tengo que revisar la patología soy yo para definir qué tengo que hacer complementario. Entonces creo que eso es una parte fundamental en que estos resultados, creo que como asociación los tenemos que presentar en un Congreso Nacional de Neurocirugía, para decirles a ellos que es muy importante su trabajo, que valoramos su esfuerzo, pero que necesitamos que obligatoriamente todo niño que un neurocirujano opere llegue al oncólogo. Y creo que ese sería uno de los puntos con lo cual muy probablemente podamos modificar las estadísticas que tenemos. O sea, lo de la red y lo de hacer la sectorización del país es importante, pero recordemos que estamos en un país en que dependemos completamente de la red de servicios del asegurador.
¿sí? No tenemos aún la posibilidad de decirle al asegurador, quiero que me lo mande para la cardio. No funciona así. Entonces tenemos que mirar cuáles son las soluciones que podemos dar. Una de esas formas es intervenir. De pronto las escuelas donde formen neurocirujanos, nosotros como asociación decirle a las escuelas, solicitamos que por favor dentro del pensum de los neurocirujanos en formación incluyan un ítem de oncología pediátrica, tumores cerebrales, que el neurocirujano reconozca que nosotros tenemos que hacer parte del equipo y que no pueden tomar decisiones solo sin que el oncólogo los apoye. Entonces serían como unas formas de poder enfrentar la situación y de pronto mejorar las estadísticas sin tanta molecular. Sí, yo creo que ya lo hemos dicho en varias sesiones, y creo que la asociación está empezando o va a empezar a entender el peso que significa tener estos datos, porque tener estos datos significa que la asociación le va a tocar trabajar más, desafortunadamente. porque nosotros como Vigicáncer no podemos ir a un congreso de neurocirugía y decirles, vea, es que no, tiene que ser de asociación a asociación, o sea, de cabeza a cabeza, entre asociaciones científicas. O ser el presidente Acho, por favor. No, y miren que esto está sucediendo en todos los lugares. Dentro de 8 días en Bogotá estamos citados los que en ese momento sean presidentes de todas las asociaciones médicas del país en la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Y a mí se me ocurría aquí en la mitad de la discusión, es que este es el insumo para que todos hablemos el mismo lenguaje respecto a nuestros resultados, y está en nuestras manos el insumo para medir los cambios, las intervenciones. Pero es que aquí seguramente en el próximo congreso de ACHOP o de Poema nos va a tocar sentar a 3 oncólogos ortopedistas del país, porque son oncólogos ortopedistas, y que ellos nos den una charla donde digan, yo como ortopedista oncólogo, ¿qué espero del oncólogo? Y sentemos a ellos 3 y nosotros le dictemos una charla que digamos en el Congreso de Ortopedia, ¿qué espera el oncólogo pediatra del ortopedista? Es igual que con el ministerio, la mayoría de las veces sí, es simplemente que el espacio de comunicación no ha sido lo suficientemente claro. Entonces yo creo que es aquí donde empezamos a cambiar el fraccionamiento de la atención, es una oportunidad muy importante. Solamente quizás complementar un poco lo que dijo Patricia. Yo creo que nos toca seguir incentivando a través de la docencia en los pregrados, porque yo creo que la alarma del diagnóstico de cáncer infantil, sobre todo en tumores cerebrales, los diagnósticos son tardíos y se pasan muchos signos y síntomas muy tempranos y los niños son mal remitidos, entre comillas, o sea, hacen hipertensión intracraneana. ¿Por qué tiene una hipertensión intracraneana? Debe ser que cayó y va a parar a sitios donde pues probablemente nuestros colegas de buen corazón, con toda la pertinencia, lo reciben, pero resulta que no están ante una hemorragia intracraneana, sino ante un tumor cerebral, y entonces toman decisiones y arrancan la cadena por la falta de lo que dice el doctor. Yo pienso de lo que dice el doctor Amaranto del sistema de redes, no es solamente decir que no, es que es la red y el aseguramiento, sino nosotros también articularnos entre nosotros, como muchas veces lo hemos hecho. Nosotros no tenemos esta infraestructura, el Centro Médico en Banaco la tiene. Articulémonos y apoyémonos para que los resultados de nuestros niños sean mejores. Y ya, doctor. Bueno, yo creo que estamos llegando un poquito al final del tiempo, pero simplemente una de las cosas que preguntaba Oscar con relación al hospital nuestro, el MD Anderson, no es tanto la tecnología que sí hay, no es tanto los protocolos clínicos que sí los hay. El criterio fundamental con el cual nosotros establecemos medidas con los pacientes es el hecho de poder hacer grupos multidisciplinarios. El paciente no es mío, yo soy el responsable del paciente. Entonces, lo que yo necesito es planear quiénes son los que tienen que estar involucrados en el manejo de ese paciente para tener el resultado de cura total. Entonces, si necesito estas personas van a estar allí, las llamo, participamos, y ese es el criterio fundamental, ser multidisciplinario. En ortopedia, en los pacientes con estos sarcomas, el cirujano que va al tumor sólido, el cirujano que va a la vía urinaria con el rhabdomyosarcoma localizado en el área pélvica,
neurocirujano, el cardiólogo, lo que hablábamos de las unidades de cuidado intensivo, son elementos fundamentales que yo creo que involucrar esa serie de colegas, de disciplinas dentro del manejo oncológico es, desde el punto de vista mío, crucial. ¿Dije crucial? Crucial. No sé si tenemos unos minutos más porque estamos esperando a que termine en el lado de allá, la conferencia del lado de allá, para hacer ya una conferencia magistral, la que viene ahora. Entonces, Patricia, ¿quieres decir algo? Para agregar uno de los comentarios de una de las colegas de Bucaramanga, Diana Valencia, dice: tenemos muchos casos en los cuales los pacientes con diagnóstico de tumor cerebral no entran en los programas de alto costo o no entran dentro de las redes como diagnóstico de cáncer, y esto predispone al abandono del seguimiento y nunca llegan al control del oncólogo. Entonces, creería que esto es otro de los puntos en los que tenemos que ser claros ante el Ministerio, de que todo paciente con tumor cerebral debe tener una ruta, así como lo logramos con leucemia y linfomas. Deberíamos entonces establecer una ruta para tumores cerebrales. No sé si hay más comentarios. Edgar, que trabaja en tumores cerebrales, Carlos Narváez. Ya, bien. Ven, te paso el micrófono. Vamos a cambiar nuestro punto de vista. Buenos días. Pues yo voy a dar mi punto de vista, pero como médico general, ¿sí? Es un honor estar acá entre todos ustedes. Es un honor estar acá entre todos ustedes y conocerlos a muchos, ¿sí? Lo digo porque así como todos están hablando y como el doctor Portilla decía sobre la importancia de lo que es asistir como médicos a todas estas partes delegadas de lo que es la parte gubernamental, entonces las secretarías de salud o bueno, los consensos que hay y que reúnen a toda la parte administrativa, es importante, o considero yo recalcar, que durante estos 2 días hay algo que he aprendido y que todos han nombrado mucho, es la multidisciplinariedad. ¿Sí? Entonces, pero ser multidisciplinario no solo implica a todos los especialistas, ¿sí? El ortopedia, el neurocirujano, el hematoncólogo, ¿sí? Sino que hay una parte que está de frente al paciente cuando ustedes terminan la revista, que son las enfermeras, las auxiliares, los psicólogos, y el médico general o asistencial que queda en la sala, que es generalmente el que queda el resto del día, para todo lo que presente o no, y es el primero en darse cuenta qué le pasó al paciente. Es el primero en darse cuenta si hizo lisis, si le pasó algo adicional, si se le alteró algún examen, si recayó, si no está moviendo bien una pierna, un brazo, lo que sea, ¿sí? Entonces es importante que dentro de todo ese grupo multidisciplinario pues se tenga en cuenta a todas estas personas que debería hacerse. El doctor decía que, por ejemplo, en Estados Unidos hacían unas juntas, y también creo que en Bogotá, en el Instituto Nacional del Cáncer, como semanales o quincenales, bueno, no importa, pero todo el mundo se reúne y habla sobre todo lo que está pasando con respecto a sus pacientes, y eso es importante para el fortalecimiento y el mejoramiento de los pacientes. Y otra cosa es que a nosotros los médicos nos da mucha pereza la parte administrativa, pero sin la parte administrativa no ocurre nada, o no acá en nuestro país, ¿sí? Si yo no estoy dispuesto a ir y mostrarle de pronto a personas que no saben cómo funciona nuestro sistema, las rutas que hay que pasar, las autorizaciones, si uno no se empapa de la parte administrativa, no logra que el paciente tenga la quimio, tenga la radio, tenga el medicamento, porque muchos son medicamentos que requieren juntas, que deben estar en el sistema, que también son MIPRES. Bueno, si no conocemos toda esa parte y no nos empapamos, es muy difícil que se logre para el paciente tener un tratamiento, en especial no en zonas de pronto acá como Cali, que es una zona central, sino de pronto en otros lugares donde las instituciones tienen la mayoría de sus laboratorios de referencia y hay que estar presionando. Entonces, si uno de pronto desde la parte asistencial no está presionando en esa parte administrativa y no la conoce, también es muy difícil que los pacientes tengan todo ese acceso, ¿sí? Entonces, sí es importante que se tenga en cuenta todo el equipo que hace parte del manejo de un paciente hematoncológico, o incluso como hablan en el otro salón de las enfermedades huérfanas, que terminan siendo muy unidos a la vez.
Entonces es importante que para que todo fluya, pues el equipo sí debe ser muy multidisciplinario, pero teniendo en cuenta también esos primeros pilares que quedan de frente y de cara al paciente, y también haciéndonos más conscientes de que la parte administrativa es necesaria para que se puedan lograr todo eso que deseamos con los datos que ya se están recogiendo. Pues estamos hablando de tumores cerebrales y esto produce una gran morbilidad y de calidad de vida. Yo no sé, yo quería tener como una perspectiva de la parte psicosocial, de cómo tú que has, así a quemarropa, a quemarropa, pues que tú has trabajado tanto con esos tumores sólidos y en Imanaco que siempre llegan bastantes tumores cerebrales. Gracias por la invitación. Realmente yo creo que es valioso que otras disciplinas estemos aquí porque sin duda alguna, pues alrededor de las características y de las formaciones de algunos médicos, pues a veces es difícil hablar con las familias y desde otras áreas, como psicología, como trabajo social, pues somos un puente muy valioso para podernos acercar un poco más a lo que significa vivir el cáncer y tratar el cáncer. Yo creo que en general, y lo hablamos desde ayer que arrancó esto con leucemia, nos falta sentarnos a llegar a acuerdos entre nosotros para saber cómo nos vamos a acercar a las familias. Ahora que estaban hablando de los neurocirujanos, sabemos que ellos en sus características personales son un poco inalcanzables, entonces desde allí también se hace muy difícil sentarnos a hablar y sin duda alguna esto impacta a la familia, al niño que tiene un montón de pérdidas y creo que nosotros somos la voz de los niños a la hora de poder tomar las mejores decisiones para ellos. Yo creo que todo lo que hacemos aquí redunda positivamente en que el niño sufra menos, en que la familia se pueda adaptar mejor, en que podamos hacerles esto mucho más llevadero. La noticia del cáncer desbarata a las familias, transforma cosas y yo creo que es un momento de oro donde podemos acompañar a alguien a transformar un momento difícil y donde todos somos colaboradores de que esto sea más llevadero. Invitar, ayer por ejemplo, Carolina Alarcón es maravillosa en todo lo que hace con Retino, muy valiosa, todo lo que implica acompañar a los niños que van a quedar ciegos, que tienen una discapacidad para toda la vida. Entonces realmente creo que es muy valiosa la presencia aquí de otras áreas, que nos permitamos hablar, que nos permitamos llegar a acuerdos, que le bajemos un poquito a los egos, ¿sí? A veces es muy difícil que las familias se acerquen a los médicos porque es que es bravo, es que no me pone cuidado, es que siempre está corriendo, ¿sí? Entonces realmente creo que hay que disminuir ese espacio tan grande y cerrar la brecha en que finalmente todos estamos aquí salvando a los niños, dijo ayer Michael, pudiendo hacer todo esto para salvar vidas. Entonces realmente creo que es muy valioso y gracias también por el reconocimiento a todos estos años en oncopediatría y las familias permiten transformar cosas. Tenemos que trabajar mucho en adherencia al tratamiento con las poblaciones indígenas que son tan difíciles, perdón la expresión, tan tercas, ¿sí? En que es muy difícil poderles hacerle entender a una familia que es importante un tratamiento cuando ellos tienen 1000 problemas que nosotros no vemos y no dimensionamos, nuestras características socioeconómicas de brechas gigantes, académicas, educativas. Entonces yo creo que esto es un trabajo de largo aliento y bueno, psicología seguirá presente. Muchas gracias. Yo creo que el trabajo de ellos es formidable, tanto de psicología, trabajo social, navegaciones. Ha sido fundamental en Cali. En Cali hay algunos, no todas las patologías, pero hay patologías donde hemos logrado avanzar rápidamente en la supervivencia. Eso esperamos publicarlo en algún momento. Y creo que gran parte ha sido eso, ese soporte y esa intervención. Y Diana Cruz no quería hablar, pero ya le va a tocar hablar, porque creo que es muy importante, porque es como la